Ok, entonces bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Física de Partículas 1 en este segundo semestre del 2021. Ya perdí la cuenta, pero creo que esta es la clase número 16, si no me engaño. Eh, y la próxima semana, el próximo lunes, antes que se me olvide, no vamos a tener clase porque va a ser la evaluación del magíster. ¿Están enterados de eso, no? Sí, nos llegó el correo. Ya, entonces no va a haber clases el próximo lunes, eh, pero no es tan grave. A pesar de que hemos perdido varias clases, varios lunes, feriados, esas cosas, estamos, estamos bien. Estamos dentro del rango aceptable. Ya, entonces vamos a comenzar la clase. Vamos a ir a los apuntes. Y vamos a repasar un poco lo que hicimos, lo último que hicimos la clase pasada. La clase pasada terminamos estudiando una teoría en el que tengo una invariancia de fase, una invariancia U1 global, y eh, analizo el potencial, este potencial, y veo que ese, ese potencial tiene mínimos no triviales si es que phi estrella phi vale b cuadrado y b vale esto de aquí. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue escoger el nuevo vacío y hacer una expansión del campo en torno al nuevo vacío. Y eso, eh, bueno, aquí está el dibujo del potencial, el famoso sombrero mexicano que nosotros vimos en la clase pasada. Phi estrella phi igual b cuadrado describe un círculo, que es ese círculo aquí, que es un valle donde todos los mínimos son idénticos, son iguales, son equivalentes de hecho. Entonces nosotros podemos parametrizar nuestro campo, podemos expandirlo en torno al nuevo vacío. Vamos a escoger phi igual a b, o sea, nos vamos a poner por ejemplo aquí, y vamos a tener una excitación radial, pero también podemos movernos en el valle. Así es que aquí está la excitación radial y aquí está el movimiento en el valle. Y cuando nosotros sustituimos este campo, esta expansión del campo phi en el lagrangiano, vemos que ahora el lagrangiano se puede escribir como una teoría con dos campos escalares reales, pero uno de ellos, el pi, es curioso porque solamente aparece con derivadas, solamente tiene interacciones que tienen derivadas y no tiene masa, mientras que H sí adquiere masa, pero pi no. Esto tiene que ver con que para moverse en la dirección radial, yo tengo que entregar energía porque tengo que subir la montaña del potencial. Entonces tengo que entregar energía. Para excitar H, tengo que entregar energía y eso significa que tengo masa. Pero para moverme en el valle, yo no tengo ninguna resistencia porque porque el valle es planito. Es, todos los mínimos son equivalentes, están a la misma altura. Entonces yo no necesito gastar energía para moverme en el valle. Por eso es que la excitación angular no adquiere masa. Pi es la excitación angular, H es la excitación radial. Ahora, esto ilustra un teorema muy famoso y muy importante, sin el cual no es posible entender el modelo estándar o entender por qué Higgs propuso el mecanismo de Higgs, digamos.
cuál es el significado del mecanismo X. El teorema del que estamos hablando es el teorema de Goldstone. ¿Y cuál es el enunciado del teorema de Goldstone? Bueno, el teorema de Goldstone dice así. En una teoría con simetría continua, tiene que ser continua, y global, al romperse espontáneamente dicha simetría, por cada generador roto aparece en el espectro un campo escalar sin masa. Entonces, yo tengo aquí un solo generador, porque mi transformación es una transformación U1, así que tengo un solo generador. Y ese generador fue el que rompimos. Por lo tanto, aparece un escalar sin masa, que es justamente pi. Pi, por lo tanto, es llamado de bosón de Goldstone. Es un bosón de Goldstone. O simplemente, para los amigos, el Goldstone. ¿Preguntas hasta aquí? Por mi parte no. Ok. Sigamos entonces. Entonces, ahora vamos a hacer esto un poco más interesante. Vamos de nuevo a explorar la ruptura de una simetría global continua. O sea, vamos a ver en acción el, el teorema de Goldstone, pero lo vamos a hacer en un ambiente más detallado, en un ambiente, en una simetría un poco más, más rica, donde tengo varios generadores. Entonces les voy a proponer que estudiemos este lagrangiano de aquí. Este lagrangiano describe un campo, describe la física, ¿no es cierto?, de un campo real, pero que tiene varias componentes. Es un vectorcito. Entonces, nosotros en particular nos vamos a fijar en un campo phi, que es un vector columna, que tiene tres componentes. Phi1, Phi2, Phi3. Ahora, fíjense que todo depende de phi transpuesto phi. Phi transpuesto phi es el módulo del vector phi. Entonces, como todo depende del módulo, y el módulo es invariante bajo rotaciones, esta teoría, este lagrangiano, es en realidad invariante bajo rotaciones en tres dimensiones. O sea, es invariante bajo el grupo SO3. SO3 es el grupo de las rotaciones en tres dimensiones. O sea, es el grupo de las matrices de 3×3, ortogonales y de determinante 1. Ok. De nuevo, vamos a analizar el potencial. Y de nuevo nos vamos a dar cuenta que cuando mi cuadrado es negativo, tengo mínimos no triviales. Y yo, o sea, de nuevo vamos a tener una situación en que voy a ir a la pizarra, voy a considerar phi estrella, phi igual b cuadrado. B cuadrado. ¿Ok? Y eso me va a definir también, en este caso me va a definir una... ¿Por qué no? Ay, 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 se me olvidó cargar el lápiz.
A ver si con eso es suficiente. Eso me va a dar phi. Estamos usando el otro phi para las componentes, ¿no? Phi 1 al cuadrado más phi 2 cuadrado más phi 3 cuadrado igual. Eso me va a describir una esfera. Entonces mi vacío es una esfera y todos los puntos de esa esfera son vacíos siempre y cuando se cumpla que este B es raíz de menos 2 mu cuadrado lambda. Entonces voy a tener un vacío de una esfera de vacíos que cumplen eso de aquí. ¿Ok? Ya, entonces voy a volver a los apuntes. Y lo que voy a hacer ahora es escoger un vacío en particular, de esa esfera de vacíos que tengo. Voy a escoger un vacío en particular, que va a ser este de aquí. Ese vacío en particular voy a escoger. Yo podría escoger cualquier punto de esa esfera de vacíos. En particular yo puedo escoger ese. Porque me gustó nomás, porque sí. Ya. Y lo que voy a hacer es una expansión del campo phi en torno a este vacío. Para campos no muy grandes, yo puedo hacer la expansión de esta manera. De hecho, esta no es la mejor parametrización posible, no es la mejor expansión posible. Hay una mejor que la voy a describir más adelante, pero esto es suficiente para nuestros propósitos por ahora. Esta no es la mejor porque en realidad pi 1 y pi 2 corresponde a ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? A cambios angulares, a excitaciones angulares, solamente si es que no son muy grandes. Lo vamos a ver después. Entonces vamos a sustituir este phi en el potencial, y cuando uno hace todas las multiplicaciones había y por haber, y uno considera esta relación, la cual la toma en cuenta, uno encuentra que el potencial se reduce a eso. Y veamos lo siguiente. Fíjense que, bueno, esto es una interacción entre 4 pis, esta también es otra interacción entre 4 pis, esta es una interacción entre 2h y 2 pis, interacción, 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 interacción de 4Hs, interacción de 3Hs, masa para el H y una constante. Entonces, fíjense que H adquirió masa, pero ni pi 1 ni pi 2 tienen masa. De hecho, eso es normal porque en realidad pi 1 y pi 2 son los bosones de Goldstone. Ahora, ¿por qué tenemos dos bosones de Goldstone? Tenemos dos bosones de Goldstone por lo siguiente. Fíjense, vamos a ir a la pizarra. Fíjense que nosotros tenemos SO3, tiene 3 generadores. 3 generadores. Las rotaciones en torno al eje 1, las rotaciones en torno al eje 2 y las rotaciones en torno al eje 3. Esos son los 3 generadores que tiene. Pero veamos el vacío.
El vacío que nosotros tenemos es este de aquí. Fíjense que si yo hago rotaciones que involucren las dos primeras componentes, el vacío todavía sigue siendo invariante. Entonces, eso lo vamos a escribir con rojo. El vacío sigue siendo invariante bajo rotaciones que involucren los campos, las dos primeras coordenadas. O sea, esas son las rotaciones en torno al eje Φ3, si ustedes quieren. ¿Okay? Por lo tanto, todavía tenemos invariancia bajo las rotaciones en el plano 1, 2. Y las rotaciones en el plano tienen un generador. De hecho, lo que estamos haciendo es describir una teoría en que yo tengo una ruptura que es SO3 siendo roto a SO2, que tiene un generador. Porque las rotaciones en el plano tienen un solo generador. Entonces esto es con phi distinto de 0. Entonces, el número de generadores rotos es, bueno, yo tenía 3 generadores y hay uno que sigue siendo una simetría, por lo tanto tengo dos generadores rotos. Y por lo tanto, debo tener 2 bosones de Goldstone. Uf. 2 bosones de Goldstone. ¿Está bien? ¿Preguntas? Hasta aquí todo bien por mi parte. Ya, ok. Ya, fantástico. Ya, Sebastián. Vamos a tratar de ir un poco más lento entonces. Ya, me perdí un poco porque... No, claro, SO2 tiene un solo generador. Porque SO2 es el generador de las rotaciones en el plano. Y en el plano tengo solamente un tipo de rotaciones, las del plano. O sea, si yo lo veo tridimensionalmente, las rotaciones en el plano son rotaciones en torno, digamos, al eje Z. Ahí tengo las rotaciones en el eje, en el plano XY. Por lo tanto, tengo un solo generador, el generador en torno al eje Z. Pero ese generador es el generador, ese generador de SO2, ese es conservado. Porque esa rotación deja invariante al vacío. La rotación de SO2 es la rotación que involucra estas dos
primeras componentes. Y si yo cambio un 0 por un 0, sigue siendo igual. Por lo tanto, ese generador de eso, o sea, lo que quiero decir es que la teoría en la fase rota todavía sigue siendo invariante bajo SO2. Por lo tanto, yo tengo la teoría inicial era invariante bajo 3 generadores. La teoría final es invariante bajo un solo generador. Generador. Por lo tanto, el número de generadores rotos es 3 menos 1 igual a 2. Y el número de bosones de Goldstone es igual al número de generadores rotos. Entonces, por eso tenemos 2 bosones de Goldstone. Ok, sigamos entonces. Eh, ya, ok. Este es un... ok, este es un ejercicio que les voy a dejar después como tarea. En este ejercicio ustedes van a tener que considerar los generadores del grupo SU3, que son estos de aquí, y van a tener que convencerse que T3 aniquila el vacío. ¿Qué significa que T3 aniquila el vacío? T3 significa que, bueno, mi vacío, el vacío es 0, 0D. Ese es el vacío. Es el valor esperado del campo phi en el vacío. Eso es el vacío de la teoría. Entonces ustedes tienen que convencerse que T3 veces phi es igual a 0, o sea, eso significa que aniquila el vacío, y por otro lado, T1 y T2 no aniquilan el vacío. Por eso se dice que T1 y T2 están rotos. T1 y T2
están rotos. Los generadores que están rotos son aquellos que no aniquilan el vacío. O sea, los generadores rotos son aquellos que no aniquilan el vacío. ¿Está clara esa idea? ¿Saben de dónde viene? Ya, vamos a ir entonces, creo que hay un apéndice aquí en los apuntes, déjenme ver. Apéndices. Simetrías en mecánica cuántica. Vamos a hacer un repaso de las simetrías en mecánica cuántica. Yo debía haber comenzado por aquí, pero bueno, en fin. Vamos a considerar una transformación en mecánica cuántica. O sea, vamos a multiplicar vectores, kets, por un cierto operador que estoy llamando U. Profe, no está compartiendo No el estoy, PDF. no estoy, muchas gracias. Ya, ahí está. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a considerar dos kets, alfa y beta, y vamos a hacer una transformación sobre ellos. Esa transformación consiste en multiplicarlos por un cierto operador que estoy llamando U. Vamos a decir que esta transformación es una simetría desde el punto de vista de la mecánica cuántica si el módulo al cuadrado del producto entre A y B se mantiene después de la transformación. Eso es una simetría. Porque al final lo único que uno mide son módulos al cuadrado de los productos, ¿no? Ok. Entonces, esto implica que U tiene que ser un operador unitario o uno antiunitario. Nosotros vamos a trabajar siempre aquí con operadores unitarios. Así es que vamos a suponer que es unitario. Entonces los vectores transforman de esta manera, pero los operadores transforman de esta otra manera. Eso lo sabemos en mecánica cuántica básica, diría yo. O sea, cuando uno estudia espacios de Hilbert, uno estudia estas cosas. Ahora bien, las cargas de Noether, las cargas que uno obtiene en el teorema de Noether, que es un teorema clásico en cierto sentido, ¿no? Las cargas del teorema de Noether son generadores del grupo de simetría. Por supuesto, las cargas son operadores en mecánica cuántica. Y la conservación de la carga indica que la derivada temporal de la carga tiene que ser igual a cero. En mecánica cuántica, eso significa que las cargas tienen que conmutar con el hamiltoniano. Muy bien. Entonces, si yo quiero implementar el grupo de simetría en el espacio de Hilbert, tengo que construirme un operador unitario con esas cargas. Bueno, aquí está el operador unitario. Y ustedes ven claramente que
las cargas están jugando el rol de los generadores del grupo. Entonces yo tengo dos situaciones. Una situación es que esta transformación es una simetría y deja invariante al vacío. Eso es lo que... Entonces, que deje invariante al vacío quiere decir que el operador U aplicado al vacío tiene que ser el propio vacío. Estamos suponiendo que el vacío es único. Lo que es cierto en mecánica cuántica. Y esto implica que, que las cargas, los generadores, tienen que aniquilar el vacío. ¿Por qué es eso? Por lo siguiente. Porque E y alfa A, Q A aplicado al vacío, eso es lo mismo que la identidad aplicada al vacío más la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de alfa a q a n factorial aplicado al vacío. Pero esto ya es esto. Y yo quiero que todo esto sea igual al vacío. Así es que eso significa que esto tiene que anularse. Y para que eso se anule siempre, lo que tiene que ocurrir es que las cargas aniquilen al vacío. ¿Está bien? O en ese caso que eh, como resultado se dé un ket cero, un ket vacío, más que... Exacto. Exactamente. Entonces, y ahora vuelvo a los apuntes. Vuelvo a los apuntes. Y la otra situación posible es que el vacío no sea invariante, que es justamente lo que significa que una simetría esté espontáneamente rota. Una simetría espontáneamente rota es aquella simetría que es simetría del lagrangiano, pero el vacío no respeta esa simetría. O sea, cuando yo hago actuar el operador U sobre el vacío, no me lleva al vacío. Eso quiere decir que existe al menos un generador que no aniquila el vacío. Por lo tanto, el generador que no aniquila el vacío se dice que está roto. En este caso, la simetría está espontáneamente rota. ¿Queda mejor así? ¿Está más claro? Ok, Sebastián. Súper. Ya, entonces por eso la idea del ejercicio, de este 5.1, es convencerse que T3 aniquila el vacío, mientras que T1 y T2 no. Por lo tanto, T1 y T2 son los generadores rotos, mientras que T3 todavía es un generador preservado. Entonces, yo ahora puedo hacer mi expansión
del campo. Esta es la expansión correcta, no la que hice arriba, que fue una, para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Esta es la expansión correcta. Esta expansión considera una excitación radial del vacío y excitaciones angulares. Aquí están los bosones de Goldstone, pi1 y pi2. Y pi1 y pi2, los bosones de Goldstone, están asociados a los generadores rotos. Bueno, es muy fácil convencerse de que se satisface esto. Y luego, la idea es que ustedes sustituyan este campo phi en el lagrangiano y vean que pi1 y pi2 permanecen sin masa y solo con interacciones que tienen derivadas. Eso es. Preguntas, comentarios. Que la parte final cuando dice para pi i pequeños es básicamente hacer la misma pequeña perturbación que hizo O sea, arriba. Claro. pi pequeño significa que yo puedo expandir esto a primer orden. Sí. Ya. Puedo expandir eso a primer orden. O sea, lo único que tienen que hacer en ese caso es multiplicar y sumar matrices, nada más. ¿Algo más? No, estoy bien. Ya. Ok. Veamos entonces. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Con otro ejemplo. Con otro ejemplo que va a ser útil. En realidad, en estos apuntes, yo creo que no hay nada que sobre. Puede que haya cosas que falten, pero no hay nada que sobre. Cada ejemplo en estos apuntes tiene su razón de ser. Va a ser usado finalmente en la construcción del modelo estándar. Entonces, déjenme considerar este ejemplo, que es una versión simplificada del modelo sigma lineal. Entonces, vamos a construir un modelo en que vamos a considerar fermiones y además un campo escalar. Y vamos a hacer que el modelo, que la teoría, sea invariante bajo este grupo, 1L y 1R. Es aquí donde entra el hecho de que esta es una versión simplificada del modelo sigma lineal, porque el modelo sigma lineal se construye en SU2L cruz SU2R. Pero aquí lo vamos a hacer con U1. En realidad no eso va a simplificar un poco la álgebra y no vamos a perder nada esencial, de hecho. Ya. Entonces, las reglas de transformación, las reglas del juego, son estas de aquí. El fermión izquierdo tiene transformaciones de fase por U1 izquierdo. El fermión derecho transforma bajo U1R. Y el escalar transforma bajo los dos, de esta manera. Por el grupo izquierdo a la izquierda y por el grupo derecho a la derecha. Es todo fácil, es todo bonito, todo tiene lógica. Entonces, el lagrangiano más general que podemos construir que respete esta simetría es este de aquí.
Y fíjense que este lagrangiano es muy, muy interesante porque por un lado tiene los términos cinéticos para la parte izquierda y para la parte derecha del fermión. Tiene término cinético y un potencial para el campo escalar. Y esta parte ya es conocida, la acabamos de analizar, ¿no? Y tiene este término de interacción entre entre los fermiones y el escalar. Estos son términos de Yukawa. Todo término de interacción que sea interacción entre fermiones y un escalar, eso es un término de Yukawa. Ahora, fíjense que no hay término de masa para los fermiones. ¿Por qué no hay término de masa? Porque los términos de masa tienen esta estructura quiral. Esta estructura no es invariante bajo estas transformaciones, porque psi L y psi R transforman bajo grupos distintos. Entonces, aquí en esta parte las transformaciones no se cancelan, dependen de tetas distintos. Por lo tanto, este término de masa no es invariante bajo esta simetría, que de hecho se llama simetría quiral. No es invariante bajo la simetría quiral. ¿Ok? Pero bueno, tenemos esta parte de lagrangiano, la parte azul, que es el sector escalar, y sabemos que el sector escalar puede gatillar una ruptura espontánea de simetría, como lo hicimos antes. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, vamos a considerar la fase rota de la teoría. ¿Qué es la fase, que es la parte de la teoría en que mu cuadrado es negativo? Y en ese caso, nosotros sabemos que podemos expandir phi en torno al verdadero vacío de esta manera, donde B, igual que antes, es esto de aquí. Hacemos todo el mismo procedimiento de antes y llegamos a eso. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir este campo en el lagrangiano. Y al hacer eso, me queda lo siguiente. Me queda esta brutalidad de aquí. Me queda el término cinético para los fermiones. Aquí tengo el término cinético para la excitación radial y el término cinético para la excitación angular. Aquí el pi, por supuesto, es el bosón de Goldstone. Y aquí tengo las interacciones entre el campo H y los bosones de Goldstone. Y aquí tengo el potencial para el campo H, incluyendo el término de masa. Y el pi, como buen bosón de Goldstone, no tiene masa. Bien. Ahora fíjense que las interacciones de Yukawa me quedaron de esta manera, que son feísimas, feísimas, porque en realidad yo aquí tengo el pi, el bosón de Goldstone lo tengo en esta exponencial. Si yo quiero obtener los términos de interacción, lo que tengo que hacer es expandir esta exponencial.
Y lo que voy a encontrar es una serie infinita de términos de interacción. Entonces eso es desagradable de tratar. Así es que voy a hacer otra estrategia. Lo que voy a hacer es redefinir los campos fermiónicos. Y los voy a redefinir de esta manera. Esto de aquí no es una transformación de la simetría. ¿Por qué? Porque estas transformaciones de simetría, nosotros hemos supuesto que son transformaciones globales, o sea, con el t constante. Pero aquí, en esta redefinición, el argumento de la exponencial depende de las coordenadas. Así es que esto no es una transformación de la simetría, es una redefinición de los campos. Pero yo siempre puedo redefinir los campos en teoría cuántica de campos. Siempre puedo hacer redefiniciones de campos. Eso es parte de las reglas. Hay un teorema que lo garantiza. El asunto es que si yo tengo que hacer esta redefinición de campos, que me simplifica la vida aquí, porque esto está hecho para que desaparezca esta exponencial acá, esa redefinición la tengo que hacer en todo el lagrangiano, en particular en los términos cinéticos. Pero ahora, esto de aquí depende de x. Por lo tanto, la derivada va a actuar sobre la exponencial. El cálculo es sencillo de hacer, es un poquito largo, pero es sencillo de hacer. Les voy a dar el resultado que se obtiene luego de la redefinición. Cuando tú redefines los campos fermiónicos, el lagrangiano que obtienes es esto de aquí. Donde ahora psi es el campo fermiónico de Dirac, o sea, es la suma de psi r con psi l. Entonces me queda un término cinético para psi, me queda un término de masa para psi, y una interacción de Yukawa entre H y psi, que era esta que venía de acá. Y además me queda esta interacción. Una interacción pseudo vectorial con pi, y además tiene derivada, porque es un buen bosón de Goldstone, ¿no? Porque los bosones Goldstone tienen interacciones con derivadas, ¿no? ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Alguien perdido? Yo solamente tengo curiosidad de qué significa el término en rosado. Ya. Eso es un término de interacción. ¿Sí? Bien. Es un término de interacción entre los fermiones y el campo pi. De hecho, nosotros ya encontramos un término de interacción de este tipo antes. Fíjense, déjenme ver si lo consigo encontrar rápidamente. Aquí.
¿Se acuerdan de este término de interacción? Fermión, una estructura de matrices de Dirac, y los piones, con una derivada. Eso es muy parecido a lo que tenemos, aquí. Fermión, una estructura con matrices de Dirac, que no es la misma que la anterior, pero... y el bosón de Goldstone con su derivada. De hecho, este modelo, el modelo análogo, voy a ir a la pizarra. El modelo análogo, pero basado en SU2 cruz SU2, L y R. Eso es esta teoría describe la interacción entre nucleones, o sea, protón y neutrón, con piones. De hecho, lo que nosotros hicimos en nuestro ejemplo fue romper U1L cruz U1R, lo rompimos a un grupo U1 que se llama el L más R o el U1 vectorial, tiene varios nombres, y el campo pi es el bosón de Goldstone asociado a esta ruptura. En QCD tú tienes la ruptura, el modelo es exactamente similar. Esta ruptura. Y los piones de QCD, son los bosones de Goldstone asociados a esta ruptura, a la ruptura de la simetría quiral. Sebastián estaba diciendo algo y yo no le estaba haciendo caso. Decía, el término pseudo-vector nos dice que la simetría de paridad no se conserva, volviendo al problema de la quiralidad. Bueno, de hecho, lo que nosotros hicimos... por un momento dejé de grabar. En fin. Lo que estaba diciendo es que este término tiene paridad -1, pero el pión también tiene paridad -1. Pero lo que sí hemos hecho es romper esta simetría, la simetría en que los campos izquierdos y los campos derechos transforman independientemente. Hemos roto esa simetría, que se llama simetría quiral, pero hemos preservado todavía la transformación, o sea, la simetría, en que el teta R es igual al teta L. Para ese caso la simetría todavía está
está vigente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de hecho todos estos términos son invariantes bajo la transformación de fase de psi entera. Pero psi el fermión de Dirac, es la suma de psi L por psi R. Por lo tanto, psi R y psi L tienen que estar transformando con la misma fase. No sé si me doy a entender. Entonces, lo que hemos hecho es hacer esta ruptura de simetría. Okay. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto. Gonzalo, dime. No, todo claro. Ya, okay. Perfecto. La parte del modelo sigma no lineal se las voy a dejar eh, para ustedes. Ah, y ahora tengo un problema. Porque lo que toca es mirar ruptura espontánea de simetría de gauge. Pero me quedan apenas 10 minutos y no quiero romper este tema en dos partes, así es que lo voy a dejar para la próxima clase. Ya, así es que les voy a contar acerca del modelo sigma no lineal. Fíjense que los bosones de Goldstone siempre aparecen en esta exponencial. ¿No? Siempre aparecen en esta exponencial. Ahora, supongamos que yo hago tan empinado mi potencial que la cantidad de energía que yo necesito para excitar el campo H, la excitación radial, sea muy grande. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que supongamos que la constante de acoplamiento lambda, esa de aquí, la hago tender a infinito. Eso significa que yo hago el potencial súper empinado. En ese límite, la masa del H se me hace infinita, porque este límite lo tomo manteniendo V fijo. Entonces la masa de H se me hace infinita. La única manera de mantener el lagrangiano finito es si yo tomo H igual a 0. ¿Ok? Porque es la única manera de yo poder tomar el límite lambda igual a infinito sin que estos términos exploten. Yo necesito que mi lagrangiano se mantenga finito. Entonces tengo que hacer H igual a 0. Lo que tiene lógica, porque si el potencial es muy empinado, es infinitamente empinado, yo tengo que gastar una cantidad de energía infinita para poder excitar H. Lo que significa que nunca excito H, y por lo tanto H es igual a 0. Siempre. No lo puedo excitar. Así es que estos términos se me van, y se me van estos términos también, y por supuesto se me va el término cinético de H. De hecho, mi campo phi me queda de esta manera. Ahora, yo puedo hacer un cambio, yo puedo cambiar esta exponencial por un campo sigma.
Y cuando yo hago eso, esta versión del laranjiano, con, con la exponencial ahí, se me transforma en este laranjiano de acá. Este es el laranjiano del modelo que se llama modelo sigma no lineal. Y describe la ruptura de simetría quiral en el límite en que la masa del campo H es muy, muy grande. En este caso, el valor de expectación de phi se traduce en el valor de expectación de sigma. Y de hecho la simetría se rompe cuando sigma vale la matriz identidad. Cuando sigma vale la matriz identidad, entonces el laranjiano que queda es un laranjiano donde la simetría quiral está explícitamente rota. Está manifiestamente rota. ¿Okay? El modelo sigma lineal es renormalizable. El modelo sigma no lineal no es renormalizable, pero a veces se usa para describir rupturas de simetría a escalas muy altas o cuando uno no quiere entrar en detalles de cómo se rompe esa simetría. Entonces, se los cuento para que sepan. Pero eso es todo por hoy. La próxima clase vamos a descubrir cómo se rompen las simetrías de gauge. Y vamos a entender el mecanismo de Higgs. Y por supuesto les voy a mandar los papers de Higgs para que lo lean. Son fáciles de leer, los van a entender de un paraguaso, no se preocupen. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Hasta el momento, no. Hasta el ¿No? momento. Ya. Ok, entonces espero que la próxima clase lleguen con preguntas. Y nos vemos entonces el miércoles en la alegría y en la felicidad. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias.